El acuerdo no es ni del PSOE ni de Sumar, es suyo, es vuestro, es para vivir mejor. Permítame decirles que en campaña electoral dije pocas cosas, pero dije que lo que acordáramos lo íbamos a cumplir. Por ejemplo, dijimos que había llegado ya la hora, después de la reforma laboral, de conseguir en España una segunda ola de derechos laborales. Y lo vamos a hacer con el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Lo vamos a hacer para hacer una España mejor, para cambiar la vida de la gente. Y lo vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho en esta legislatura y como nunca se había hecho en España, de la mano del querido diálogo social. Ha llegado el momento de tocar el despido, porque España es una anomalía y lo vamos a regular de conformidad con la legislación europea. Pero ha llegado también el tiempo de que la democracia económica no sea tan solo el artículo 129 sin desarrollar de la Constitución española, sino que la democracia económica tiene que ser parte de las gentes trabajadoras en España. ¿Ustedes creen que una comarca afectada por una deslocalización, sus trabajadores y trabajadoras, si ellos decidieran, iban a permitir que su empresa se fuera? Yo sé muy bien que no. Por tanto, ha llegado la hora de cumplir con ese mandato constitucional. Es la hora de que mande el sentido común, el que mueve la gente y mueve todas las esperanzas. Ha llegado también la hora de que la precariedad no sea el hábitat natural de los becarios y de las becarias. Seguro que aquí hay alguno. Ha llegado la hora de que aprobemos por fin el Estatuto del Becario para ofrecer dignidad en su trabajo, sobre todo porque es el reducto de precariedad que queda en nuestro país. Dijimos que España necesitaba una revolución verde, que había una elección, ser una potencia en energías renovables o convertirnos en un desierto gris. Este acuerdo dice que queremos ser una potencia en energías renovables, que no queremos ser un desierto gris. Lo vamos a conseguir. Vamos a hacer, como deberíamos haber hecho hace mucho tiempo ya, que toda política pública sea hoy ya política climática. Vamos a hacer una revolución verde, porque no podemos esperar más a pesar de algunos negacionistas, porque no hay planeta B. Nuestros hijos e hijas lo saben bien. Algo muy importante, no hay mejor medida ecológica que mantener las bonificaciones al transporte público. Es un ejemplo de ecología en nuestro país, es un ejemplo de justicia social. Y fíjense, el tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. Pero vamos a hacer más cosas. Vamos a reformar el mercado eléctrico para que los beneficios caídos del cielo sirvan para abaratar la factura de la luz. Vamos a hacer algo importante también, y es duplicar el bono social eléctrico a las familias que lo necesiten en España, pasando de 1,5 millones a 3 millones de hogares. Y vamos a hacer algo imprescindible, climatizar los centros escolares y las residencias de mayores de nuestro país. Sabemos que la sanidad es una de las mayores preocupaciones que tienen los españoles en nuestro país. Dijimos, y lo dice nuestro mandato constitucional, que la salud de las personas es un derecho y que no es una mercancía. Frente a quienes se empeñan en privatizar la sanidad, jugar y convertir la salud en un negocio, el acuerdo de coalición progresista va a hacer todo lo contrario, va a defender la sanidad pública. Vamos a revitalizar nuestro corazón del sistema sanitario, que se llama atención primaria. Vamos a hacer un plan de choque para colocarla en el centro. Vamos a hacer una ley que acabe con la indignidad de las listas de espera, porque es una indignidad que las personas que están enfermas tengan que esperar a veces meses y meses, incluso un año. Bien. Vamos a hacer algo grande, y es ampliar la cartera de servicios para que, por ejemplo, el dentista nunca más en España sea un lujo, para que tengamos ayudas para comprar gafas y lentillas a las familias trabajadoras que no pueden hacerlo. Y vamos también a ampliar el sistema con una red de apoyo especializado a la salud mental. Permítame decirlo, no se puede hacer nada de esto
con trabajadores y trabajadoras precarias. Por tanto, toca defender y dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad pública. Y hay algo que nos hace especialmente iguales, además de la cultura. Se llama educación. Es el mejor mecanismo de corresponsabilidad social, de igualdad en nuestras vidas. Es tan importante como comer. Es lo que nos convierte en seres humanos. Y sí, este acuerdo de coalición progresista no solamente va a dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales de la educación pública, es que vamos a aproximarnos en las consignaciones presupuestarias a las medias europeas y hacemos una apuesta firme por la universalización de la educación infantil, alcanzando al final de la legislatura a toda la población de 2 años de edad. Esto creo que es auténticamente revolucionario, para que cualquier persona que quiera estudiar pueda hacerlo con más becas, en la escuela, en la formación profesional, en la universidad, donde quiera. Que alguien que quiera estudiar pueda hacerlo. Me acuerdo bien, profesor Subirats, de los datos que diste acerca del abandono escolar universitario. Nos decía que el 45% del mismo, de ese 18%, tiene que ver con imposibilidades materiales. Yo creo que una España es mejor cuando hay gente que quiere estudiar y puede hacerlo. Que se afirman como constitucionalistas. La vivienda es un derecho constitucional. Hoy, las personas que viven de alquiler en España, el 50% de las mismas tienen riesgo de pobreza y esto lo vamos a cambiar. Tenemos que dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversión. Este es el objetivo de un Gobierno de coalición progresista. Tenemos que conseguir, y lo vamos a hacer, que la regulación de los alquileres sea efectiva, estableciendo con carácter inmediato los índices de precios en las zonas tensionadas. Y una de las cosas pendientes de España, hay que contar con un parque de viviendas públicas hasta un 20%, blindando, no como se hace en algunas partes de España, su uso público y social en las viviendas públicas. Y algo que nos quedó pendiente, la regulación de los alojamientos turísticos para que las ciudades sean lo que tienen que ser, lugares para vivir y no lugares para especular. Somos ya un país feminista. No se puede hacer nada sin las mujeres en nuestro país. Creo que es el momento de las mujeres y, sobre todo, de la igualdad. Es el momento de un feminismo del 99%, para el 99%, porque el feminismo es ese movimiento de emancipación social que hace mejores a las mujeres, pero también a los hombres. Siempre digo que cuando un hombre se coge un permiso de paternidad, ese hombre es más feliz. El feminismo le da más derechos, lo hace mejor. A las mujeres también. Por eso este acuerdo de coalición progresista es feminista. Por ello vamos a impulsar una ley de cuidados. Por ello vamos a aumentar los permisos a 20 semanas y por eso vamos a tener 8 semanas con permisos retribuidos, junto con una ley que regule los usos del tiempo en el trabajo y algo muy importante frente al negacionismo, un pacto de Estado a favor de las personas LGTBI en España. Y como decía, con la educación no existe ciudadanía libre sin cultura. Los trabajadores de la cultura no pueden crear con miedo a las administraciones, que esto pasa, o con miedo a no llegar a final de mes. Hay grandes creadores y creadoras que tienen miedo a no llegar a final de mes. Hemos visto estos meses ataques vergonzosos a la libertad de expresión que no vamos a permitir. Y por ello vamos a impulsar una ley de derechos culturales para garantizar la producción cultural y el acceso a la cultura libres. Y vamos a seguir, querido Miquel Iceta, desarrollando el Estatuto del Artista. Estos meses también hemos aprendido de nuestras deportistas. Hemos aprendido los valores de la selección española de fútbol, que son los valores de la España que hoy rubricamos, de la España que queremos. Esto también implica un compromiso y eso implica también derechos. Todo esto no sería posible sin un gran acuerdo fiscal.
En España no hay justicia fiscal, no se cumple el artículo 31 de la Constitución española. En España, un pequeño autónomo, una pequeña empresaria, tributa el 17,5%, mientras que una gran multinacional lo hace al 3,8%. Y esto no es justo, se tiene que acabar. Lo que vamos a hacer es que las grandes empresas pagarán un impuesto de sociedades al 15%, pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen que perciben. Y esto es antes de los ejercicios de ingeniería fiscal. Lo vamos a hacer para recaudar con esta medida, cuando esté totalmente implementada, 10.000 millones de euros. Pero vamos a reforzar también el impuesto a la banca y a las energéticas. Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitir perder estos ingresos. Creo que junto con la fiscalidad y los ingresos toca hablar ya de una nueva financiación autonómica que corrija, por ejemplo, la infrafinanciación de comunidades autónomas como la peor financiada, que se llama Valencia. Y termino ya. Después de las elecciones del 23 de julio, estoy convencida que España no votó solo para parar a la derecha y a la extrema derecha. Nunca se vota en negativo. El no moviliza. No votamos solo para evitar que Feijóo fuera presidente y Abascal vicepresidente. Creo que los españoles y las españolas votaron para respaldar las políticas públicas basadas en la justicia social de la última legislatura. Votaron para continuar con la senda de progreso social y un nuevo acuerdo territorial. Votamos para ganar más derechos. Votamos para ser más felices, para ser más libres. Querido presidente, querido Pedro, sé que casi siempre estamos de acuerdo, pero a veces no. Yo sé muy bien, lo llevo en mi piel, que llegar a acuerdos es muy difícil. Pero también sé que lo único que nos mueve, a ti y a mí, al Partido Socialista y a Sumar, es defender a España y a sus gentes. Lo hemos hecho con grandeza, en los peores momentos y en los mejores momentos, con altura de miras. Creo que nos une esto, defender a sus gentes y a España, y que siempre encontramos una manera de seguir avanzando. Por todo ello, siempre, desde el primer Real Decreto, que fue la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía que los trabajadores enfermos en España siguieran trabajando, te doy las gracias. Y termino. A los equipos negociadores, lleváis 3 meses negociando. Lleváis haciendo algo que a mí me apasiona, negociar, dialogar y, sobre todo, acordar. Lleváis discutiendo palabra por palabra, coma a coma. Querido Nacho Álvarez, en representación colectiva de Sumar, en nombre propio y colectivo, como siempre por nuestro país, te doy las gracias con todo el cariño que nos une.